Hola a todos. Bueno, tengo el agrado de presentar este trabajo libre en las jornadas de investigación de estudiantes de psicología. El trabajo libre se titula La vivencia de desamparo y el ejercicio de la parentalidad en las adolescencias actuales. Estas jornadas están realizadas por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y este trabajo libre se llevó a cabo dentro del campo disciplinar de investigación, más precisamente en el proyecto de investigación que se titula Funcionamiento familiar y violencia, incidencia en la construcción subjetiva de un grupo de adolescentes. Bueno, la autora de este trabajo soy yo, que me llamo Florencia Van Uden, y a fin de explicar, de desarrollar el contenido de este trabajo, dividimos en apartados. Tenemos una introducción, un marco teórico, los objetivos, la metodología, las técnicas y las conclusiones. Bueno, ¿qué fue lo que llevó a indagar esta temática, a seleccionar esto? Bueno, en primer lugar, que la adolescencia en sí es un tema actual y recurrente en nuestra sociedad que despierta grandes interrogantes, una preocupación muy creciente por entender y comprender qué pasa en esta etapa evolutiva. A su vez, en relación a esto, el interés estuvo más que nada enfocado en conocer, explorar y describir cómo incide esta vivencia de desamparo que nombramos al comienzo en este periodo de transición donde reinan los cambios, donde reina la turbulencia, donde reinan los contrastes, la contradicción, y conocer si esa vivencia de desamparo tiene efectos desubjetivantes en la constitución subjetiva. En base a eso, el marco teórico de referencia, el marco teórico que apuntaló este trabajo, fueron el psicoanálisis y aportes y conceptualizaciones del psicoanálisis vincular. Ambos ofrecen un valioso aporte para comprender la constitución subjetiva adolescente y para aproximarnos al entendimiento de lo que son las dinámicas familiares. Por otro lado, los objetivos en este caso generales, tienen que ver con lograr una articulación teórico-práctica en el campo del psicodiagnóstico a partir de los conocimientos, a partir de la experiencia que se fue adquiriendo en la totalidad de la carrera, más precisamente en la experiencia que se tuvo o que tuve de las prácticas profesionales supervisadas y que eso permite una aproximación al entendimiento de las adolescencias actuales, a entender cómo influye la vivencia de desamparo y cuál es la relación de esta vivencia con el ejercicio de la parentalidad. En ese sentido, podemos decir que los objetivos específicos son, en primer lugar, indagar las particularidades de las adolescencias actuales en relación a la vivencia de desamparo, y en segundo lugar, podemos puntualizar que el otro objetivo específico es comprender la implicancia del ejercicio de la función parental actual en la constitución subjetiva de los adolescentes. Bueno, en cuanto a la metodología, que es nuestro siguiente apartado, es importante decir que el enfoque metodológico empleado fue de tipo cualitativo en función de las particularidades que asume el objeto de estudio. Desde dicha perspectiva se realizó o se desarrolló un estudio descriptivo interpretativo y además el análisis de caso, el estudio de casos, fue la opción que seleccionamos para realizar una indagación más detallada de las adolescencias. Se trabajó con una muestra de adolescentes más grandes, pero luego para el análisis específico de esta temática se seleccionaron 2 casos de adolescentes. Bueno, el proceso psicodiagnóstico fue como el eje vertebral de este trabajo. Se aplicaron psicodiagnósticos a estos adolescentes y este proceso psicodiagnóstico estuvo determinado por una batería de técnicas de test. En primer lugar, se realizó una entrevista semiestructurada tanto a los padres como al adolescente, entrevistas semidirigidas. Al finalizar la primera entrevista con el adolescente, se aplicó el test del dibujo libre. En posterior encuentro se aplicó el test de la casa, el árbol, la persona, que conocemos como HTP. Luego el cuestionario desiderativo, en un encuentro posterior el test de Rorschach. Y una herramienta sumamente valiosa de estos psicodiagnósticos fue la aplicación, la administración de entrevistas familiares diagnósticas, como estas técnicas y estas herramientas auxiliares que permiten ver en escena el despliegue familiar, las configuraciones, los vínculos, los roles,
Y las dos entrevistas familiares diagnósticas se aplicaron 2 test. En un primer encuentro, el dibujo conjunto familiar, y en un segundo encuentro, el dibujo del espacio familiar. Bueno, ¿a qué conclusiones se arribó con este trabajo, con esta investigación? En primer lugar, el término las adolescencias, a la que muchos autores también hacen hincapié, y que es un término al que nos referimos en plural, ya que consideramos que cada adolescente es único, particular e irrepetible. Porque si bien podemos hablar de ciertas características específicas de la adolescencia, como una etapa evolutiva, como ciertos cambios físicos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, cada adolescente es único y la forma de transitar esa etapa es única y singular. Por eso es importante entender a esto como la singularidad que adquiere cada caso. Y lo mismo ocurre con las familias, ya que en la actualidad, en el contexto actual, nos encontramos con una diversidad de configuraciones familiares. Ya no es solo la familia tipo tradicional la que predomina, sino que hay una multiplicidad de configuraciones nuevas a las que hay que detenerse a estudiar y entender. Por eso el otro término al que acuñamos, que es el término de la parentalidad, es un término que encuadra una multiplicidad de funciones. Y en ese sentido, el ejercicio de la parentalidad se considera como indispensable e intrínseca para el desarrollo de la subjetividad del adolescente. El surgimiento de dificultades, de obstáculos en el desempeño de esta parentalidad puede generar efectos desubjetivantes en los adolescentes. Y en los 2 adolescentes que nosotros decidimos analizar y estudiar, vimos que ahí donde la angustia se hace evidente, la vivencia de desamparo es una consecuencia posible. Y en nuestros 2 casos, esta vivencia de desamparo es manifestada de diversas formas. En un primer adolescente, a partir del análisis de casos que hicimos, se vio cómo este adolescente adopta una actitud más pasiva en el sentimiento de indefensión, en el sentimiento de cómo, en la manera en que va a vivenciar este desamparo. Es tan intensamente sentida la angustia, el enojo, el miedo, que todo lo que vivencia que va a llegar a que recurra a una pasividad, como un intento de preservar a los otros de sus mismos sentimientos, ¿no? Pero por otro lado, tenemos también un adolescente que esta vivencia de desamparo es impulsivamente manifestada. Un adolescente que recurre a la acción, a la reacción, a la transgresión, a, por ejemplo, el consumo de drogas, a robar, a realizar conductas más determinadas por la acción, sin mediatizar en cierto sentido el pensamiento. Es decir, que recurre a un medio desmesurado para expresar su dolor, su angustia, su enojo, su ira, y es decir, o sea, un medio al que recurre la acción para expresar su sentir. Son acciones que encubren a un adolescente desamparado que busca algún tipo de autoridad, busca a alguien que escuche sus palabras, que es una búsqueda, un pedido, un llamado, un grito, un auxilio de que alguien lo ampare. Bueno, antes de presentar las referencias bibliográficas, es importante también a la hora de concluir en lo valioso, en lo útil que resulta el proceso psicodiagnóstico. El proceso psicodiagnóstico constituyó un lugar de encuentro en este caso, donde de alguna manera ese desamparo tal vez pudo ser visto, pudo ser escuchado y hasta cierto punto abrazado. El psicodiagnóstico es un espacio que posibilita y habilita a la transformación. Así que bueno, esa nos parecía como la última conclusión muy importante y de lo valioso que es el proceso psicodiagnóstico para los adolescentes y para las familias, que también en este despliegue vincular que se hace pueden pensarse y repensarse. Bueno, y acá en este último apartado están todas las referencias bibliográficas, que fueron las que apuntalaron este trabajo, y muchas gracias por su atención y saludos a todos.